La noticia que está pasando de agache y que los medios tradicionales ni la pseudo derecha quieren que tú sepas. Y tiene que ver con que Colombia tiene que pagarle ahora a Telefónica de España 2.5 billones de pesos. Pues así es, imagínense que Colombia perdió un proceso contra Telefónica en donde tendrá que pagar 500 millones de euros, básicamente 2.5 billones de pesos. Y yo sé que el uribista promedio, o el antipetrista o el opositor va a salir a decir, ay, eso es culpa de Petro porque Petro es un desgraciado. Si ve, ya toca pagarle a estos manes y el derroche de plata y bla, 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 bla. Pero ¿por qué una noticia este talante ha pasado así, tan agache, y la oposición no la ha utilizado a su beneficio? Pues imagínense que el fallo que fue emitido el 12 de noviembre por el CIADI decidió resolver a favor de Telefónica y que Colombia pague 500 millones de euros. Este monto incluye los intereses y otros costos judiciales desde el 2018. ¿Cómo así que desde el 2018? Esto no tiene sentido. ¿Será que se equivocaron y no es de este gobierno? Pues sigamos leyendo. Pues resulta y pasa que la controversia viene desde el 2018, según Infobae, aunque eso sí es un error de ellos, es de más atrás, cuando se discutió la devolución del Estado colombiano del valor del espectro radioeléctrico adjudicado a Telefónica y a Claro hace 30 años y sin considerar inicialmente el reintegro de la infraestructura utilizada. Ese conflicto, como ustedes pueden leer, se remonta hasta 1994, cuando el gobierno firmó contratos de concesión con Telefónica para la telefonía móvil, estableciendo una cláusula de reversión de activos. Básicamente esta reversión de activos era que Telefónica y también Claro tenían que ir devolviendo el espectro radioelectrónico más la infraestructura que utilizaran de aquí en adelante, desde que empezaron. Así a grosso modo para que lo entienda, ¿listo? Pero como ustedes pueden leerlo aquí en la parte subrayada, sin embargo, se acordó no ejecutar dicha reversión para fomentar la inversión en infraestructura de telecomunicaciones según la ley 422 del 98 que ratificaba en 2009. Entonces, como acá siempre estos gobiernos de pseudoderecha les gusta robar y les gusta hacer sus chanchullos, pues les metieron los dedos a la boca a los españoles y a Telefónica diciéndole que no les iban a meter eso, tranquilos, que dejaran esa cláusula ahí, que eso no le iban a cobrar nada, que no se preocuparan. Pero resulta que en 2017 el laudo arbitral obligó a Claro y a Colombia Telecomunicaciones Movistar, que es de Telefónica, a pagar al Estado colombiano 1.400 millones de euros, de los cuales 400 millones correspondían a Colombia Telecomunicaciones, que pues básicamente es Telefónica, listo, en ese entonces. Eso no quedó ahí, y los españoles no son pendejos, y dijeron, así, pues vamos a llevar esto a instancias internacionales, y la vamos a hallar a nuestro terreno, y ya les voy a explicar por qué. Ese detalle es sumamente importante después de esta decisión y que volvieran otra vez a pedir o básicamente a pelear esto. El hecho es que esta gente siguió con esto, los de Telefónica, y al final pudieron demostrar que Colombia sí incumplió su obligación de otorgar un trato justo en las intervenciones. Recuerden, por la cuestión antes mencionada y el decreto en donde decían que no les iban a poner eso de reversión de activos, pero que al final les mandaron esa cláusula sin que esta gente se diera cuenta, ¿no? Ustedes saben, para sacar ahí tajada. Entonces ya para estas fechas el Tribunal Internacional le notificó a la compañía española Telefónica el fallo en que considera que el Estado colombiano incurrió en el incumplimiento con su deber de otorgar un trato justo y equitativo a las inversiones de la multinacional, por lo que pues obviamente tiene que Colombia pagar 380 millones de dólares más los intereses de los años, o sea, del 2018 para acá, de un 5%, sumando así 500 millones pues de euros, aunque aquí lo están poniendo en dólares. Aquí abajo ya muestran esa parte que esto empezó desde el 2017, por eso les digo que ahí hay un error al principio de Infobae. Aquí nos dicen que en el 2017 el Ministerio de Tecnologías y de la Información y las Comunicaciones MINTIC fue el que empezó esa demanda contra Claro y Movistar por reversión de activos. Y pues bueno, lo de siempre, ahí ganó Colombia, le sacó plata a esas dos empresas y toda esa cuestión. Y pues Telefónica no se quedó con esa, volvió y mandó esa vaina y ahora sí nos la aclararon fue a nosotros. Y aquí
este es otro punto y se lo subrayo aquí para que lo tenga en cuenta. Es un punto muy importante porque en ese entonces Mintic, el Ministerio de las TIC, fue el que inició todo ese pleito que nos tiene ahorita pagando esa vaina o posiblemente pagando eso. Aquí les dejo otro artículo para que también se informen porque aquí sí ponen más detalle. También les dejo este de Forbes Colombia que también habla de detalle y sí pone la cifra como es. De hecho ellos también hablan de cómo fue Mintic de ese entonces en 2017 que empezó esta puja. Y si lo quiere resumido, pues acá está esta otra página, sataka.com, en donde habla que es casi 2.3 billones de pesos. ¿Por qué les dejo estos otros artículos? Uno, para que contrasten la información. Siempre hay que contrastar la información, no se quede con una fuente. Y segundo, y más importante, porque lastimosamente van a haber medios como Portafolio, en donde solo ponen que Colombia va a tener que pagar solo 1.6 billones para no hablar de eso, para que el totazo no sea tan duro. O como El Espectador, que también pone que solo hay que pagar 1.7 billones de pesos, no ponen la cantidad correcta. Y sobre todo no dan a detalles el porqué de ese monto tan grande, ni mencionan de cómo es el trasfondo de esta historia, solo dicen que Colombia perdió y le toca pagar. Así como otros medios que ustedes pueden buscar, o que simplemente dejan el titular como para solo suscriptores y usted así no se puede enterar. Aquí es cuando sale el presidente Petro a hablar de este caso, y él mismo lo cuestionó porque esto nunca debió ocurrir. Y aquí es muy importante porque vienen los dos puntos que mencioné anteriormente que tenían que tener en cuenta. El primero, en que Telefónica llevó esa demanda a su terreno. Y el segundo, que todo inició con una demanda de Mintic de 2017. Ahí vamos a ver esos dos puntos. Entonces, volviendo al artículo, vemos el comunicado del presidente Gustavo Petro. Pero antes, para recalcar, aquí W Radio también la embarra poniendo que es 1.7 billones cuando es más, porque no están contando los intereses. Entonces, muy idiotas. Entonces cito: Uribe vendió el pedazo de telecomunicaciones nacionales a lo que hoy se llama Movistar. Bueno, eso pasó por varias fases, pero quedó una vieja Telecom como parte de propiedad, un 30% en lo que hoy es Movistar. El socio, Telefónica, le acaba de pegar una puñalada en la espalda, una puñalada trapera como llamamos aquí en Bogotá, porque el socio, eso fue lo que dejó Uribe. Básicamente eso es lo que hizo el presidente. Y una demandita del señor David Luna, en algo que nunca debió haber ocurrido, que también tiene que ver con la firma del TLC con Europa. Y aquí vienen los puntos importantes. La primera, que él habla de una demandita del señor David Luna. Si te está gustando el video y quieres saber más, no olvides suscribirte, darle like al video, darle a la campanita para las notificaciones y sobre todo compartir. Eso me ayuda mucho. Así que continuemos. Y aquí es donde nos vamos al primer punto, que es la demanda que inició todo esto en Mintic en 2017 a causa de este petardo de David Luna. Este fue el ministro de Mintic en el 2017 que inició toda la puja contra Telefónica y que nos tiene ahorita pagando 2.5 billones de pesos. Este señor de Cambio Radical que se la pasa rasgándose las vestiduras diciendo que qué mal el gobierno, que derrocha plata, que le hace perder plata al país, pero él con sus jugaditas pendejas y a sacarle plata a lo que sea, porque es que se las quieren dar de vivos y embolsillárselas, nos tiene pagando 2.5 billones de pesos. Este señor, que quiere que el país sea más próspero, que sea más igual, que sea equitativo, como quiera que lo diga, en ese entonces le importó un chorizo, porque él sabía que iba a ganar plata de ahí. Y ahorita, como es raro, le quieren echar la culpa al gobierno actual de las estupideces y malos manejos que hicieron esta gente, sobre todo este man, recuerden, de Cambio Radical. Y el otro punto tiene que ver, y hasta la misma W lo subraya, que dice, en algo que nunca debió haber ocurrido, la firma del TLC con Europa, porque este TLC les permite en cualquier conflicto entre el Estado y la empresa privada europea se tramite no por los tribunales nacionales sino por los tribunales internacionales. La CIADI del Banco Mundial dijo, y aquí lo recalca Petro, porque
lastimosamente allá en esos entes, Colombia siempre va a perder. No importa si tenemos la defensa más áspera del mundo, la mejor del mundo mundial, como dicen por ahí, vamos a perder. Y deja las siguientes preguntas, Gustavo Petro. ¿Por qué nosotros no tenemos la soberanía de exigir que si hay conflictos, sea bajo la justicia colombiana o bajo la justicia latinoamericana de litigios? Y nos vamos a poner en la boca del lobo de la justicia del socio y operó la justicia del socio. De hecho, ustedes pueden ver la locución del señor presidente en YouTube o aquí en la página de presidencia.gov en donde habla de eso. Lo pueden encontrar en YouTube como reconocimiento de pensión a empleados de Telecom y lo pueden poner desde el minuto 19 en donde empieza a hablar de todo esto. El hecho de esto, y volviendo otra vez al artículo de la W, es que Petro a raíz de esto también ordenó a sus ministros que empiecen a renegociar la parte del TLC, tanto en Europa como en Estados Unidos. Con respecto a eso último han salido mucha gente a hablar de esto, pero como siempre la mayoría y sobre todo los de oposición dicen que esto es malo. ¿Por qué? Porque ya están diciendo que es que Petro quiere acabar con los TLCs, lo cual va a traer cosas malas a la economía del país, cuando es falso. Si ustedes se fijan en la locución, él dice que renegociar esos puntos que afectan precisamente al empresariado colombiano y al Estado. Nada de anular, de quitar, nada de eso. Entonces, ojo con la información. Y que también mandó al actual ministro de Mintic a que vaya otra vez y apele esa decisión a ver si pueden anular ese fallo y que no les toque pagar toda esa platica. Según el señor Lizcano afirmó en su cuenta de Twitter que a pesar del fallo adverso, la decisión aún no está firme y que pues se puede apelar para su anulación. Le pedirá a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como responsable de este proceso, y a quien lideró la defensa, pues las explicaciones del caso y la revisión de toda la información para estudiarlo, y pues toca hacer esto con celeridad porque si no, bájese esa plata. En esta parte sí ya nos toca ser pacientes a ver qué pasa con eso. Y esperemos que el fallo sea a favor de Colombia y no nos toque pagar esa plata. Pero como siempre este gobierno del cambio resolviendo las cagadas de los anteriores y de los que profesan que quieren ayudar al país. Y hablando de solucionar las cagadas de los anteriores gobiernos, pues imagínense que en esa misma locución que hizo el presidente, prometió garantizar el derecho a la pensión a 1.515 extrabajadores de Telecom. Por el momento se le ha reconocido a 73 extrabajadores de Telecom que recibieron el reconocimiento de su pensión con la sentencia que está aquí arribita. Y que habla que más adelante va a ver si se puede lograr acobijar a estas 1.515 personas, resarciendo las embarradas del gobierno de Uribe, de las estupideces del señor David Luna y demás. Como ñapa, les dejo que vayan otra vez aquí a mi canal de YouTube, se vayan a la parte que dice en directo y ahí van a encontrar el directo que hice el viernes pasado, hablando sobre las mentiras de Katy Jubinado y lo que está pasando con el ICETEX, que en serio créanme, es una cuestión muy larga y compleja. Y resumirlo en 10 minutos, 9 es casi imposible. Entonces para que vayan lo vean, entiendan el trasfondo de todo esto del ICETEX, por qué no han desembolsado la plata, qué es lo que ha pasado y por qué Katy Jubinado y el Partido Verde que está metido ahí están mintiendo. Pero básicamente la cosa va así. Katy Jubinado denunció porque no se está pagando esa plata para los chicos del ICETEX y el otro año el ICETEX va a tener menos 1 billón de pesos y que el gobierno no ha pasado la reforma al ICETEX y toda esta parte. Y que le tratan de tirar leña a este man porque dijo que el ICETEX no está adjudicado al Ministerio de Educación y también le tiran pullas por ser el presidente del consejo del ICETEX. ¿Listo? Para que más o menos lo entienda así. Pero entonces, primer punto, se ha retrasado esos pagos porque le dieron prioridad a lo que está pasando en la parte climática y las lluvias en el Chocó y Santander. Pero ese dinero sí se va a dar porque es vigencia del 2024. El billón menos que va a tener el ICETEX es porque Congreso y Senado nunca se pusieron de acuerdo para la parte de el presupuesto del otro año, que al final tuvo que ser decretado y es por el monto menos y tampoco quisieron apoyar la ley de financiamiento. Entonces, tercero, el ICETEX no hace parte del Ministerio de Educación en cuanto a la parte legal porque este fue adjudicado al Ministerio de Hacienda y hasta lo dicen en el decreto hecho por Iván Duque en la parte de pospandemia. Y aunque este señor preside en este consejo del ICETEX, él no tiene voto de mayoría. Eso es un colegiado en donde todos votan.
entes públicos, privados, etcétera. Él solo tiene un voto. Pero como les digo, pues vayan y vean todo el directo y ahí se van a enterar, ¿ok? Y pues ya para concluir los dejo ahí. Como siempre, este gobierno resarciendo los errores de los del pasado. Y los que buscan la prosperidad para el país, lo único que hacen es perder y joder al país, buscando mejor cómo llenarse ellos sus bolsillos. Como siempre les digo, ya saben, lean, investiguen. Y no siendo más, pues, nos vemos.